Sociedad 3.0 Multimedios presenta. Amigos, muy buenas noches. Una emisión más de Frente a Frente. Un programa de ustedes y para ustedes, con los actores de la vida pública de Veracruz y sobre todo los que tienen que aportar lo que saben, su enfoque sobre las cosas que suceden en nuestra entidad. Esta es una emisión especial de Sociedad 3.0 Multimedios y es la emisión número 40 de Frente a Frente. Por eso le agradezco especialmente al doctor Jacobo Alejandro Domínguez Gudini el que haya aceptado venir a conversar con nosotros de dos temas que son fundamentales y del cual él es un experto muy reconocido, no solamente en Veracruz, sino en México y a nivel latinoamericano. Ha estado en un organismo internacional como la OEA. Y es un gusto tener aquí, porque aparte de todo, es mi amigo. Y tengo que decirlo con total alegría. Gracias, Jacobo, por venir aquí con nosotros. Al contrario, Carlos, siempre es un gusto estar aquí en este territorio lince, donde las ideas fluyen y donde hay una completa apertura democrática que yo siempre te he reconocido. Gracias, doctor. Hablaba yo de tu extraordinario currículum, porque de verdad que si algo se te reconoce, doctor, es tu sólida formación académica. Muchos años y todo el tiempo has estado preparándote todo. Me acabo de enterar que llegas al claustro de doctores de la UNAM y es un tema, ¿verdad?, relevante. Los que somos Puma de nacimiento, porque yo tuve la fortuna de formarme en la UNAM y sabemos lo complicado, lo difícil que es formar parte de un claustro de nuestra Universidad Nacional, pero aparte de su claustro de doctores. Pero antes de tocar este tema, yo quisiera que me permitieras leer para nuestro auditorio el tremendo currículum que te cargas, doctor, porque hay que señalarlo. Y mira, eres doctor en Derecho por la Universidad de Almería, en España. Tienes maestría en Administración Pública y eres doctorante en Administración Pública por la Universidad Anáhuac de México. Tienes una maestría en Gobierno y Políticas Públicas por el Instituto Ortega y Gasset, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid. Eres especialista en justicia electoral por el Centro de Capacitación Judicial Electoral, abogado por la Universidad de Jalapa, y cuentas con estudio de posgrado en Ciencia Política y Derecho Constitucional en la Universidad de Salamanca, la más antigua de habla hispana, donde he tenido oportunidad de estar, y en Derecho Penal en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, en Administración Pública en la Academia Nacional de Gobierno de China, en Beijing, así como varios cursos breves en universidades mexicanas, españolas y norteamericanas. Tu perfil académico dice que eres parte del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT, que te reconoce con el nivel 1. Has sido profesor de diversas experiencias educativas en la Universidad Veracruzana, como Filosofía del Derecho, Derecho Electoral, Derecho Constitucional de las Entidades Federativas, Derecho Internacional Público. Ha sido profesor de la Maestría de Administración Pública de la Benemérita Universidad de Oaxaca, profesor de la especialidad en Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, que no es poca cosa, por supuesto, profesor del doctorado en Derecho Público en la Universidad Veracruzana, profesor invitado por la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza en Perú, profesor invitado por la Universidad Autónoma de Nuevo León, profesor de la División de Estudios de Posgrado de la Universidad de Jalapa, impartiendo materias como en las maestrías de Derecho Electoral, Política y Gestión Pública, así como en la maestría en Ciencias Forenses, Sistemas Penal Acusatorio y Adversarial, y en el doctorado en Derecho. Profesor de la maestría en Administración Pública y Derecho Penal de la Universidad Nacional de la Policía en Honduras,
profesor del posgrado en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, impartiendo diversas materias en las maestrías en Derecho Constitucional, Derecho y Política Electoral. Tienes cualquier cantidad de publicaciones en Derecho Electoral, en Derecho Constitucional, en Derecho Internacional y negociación de conflictos, pero aparte, en tu experiencia profesional, Jacobo, has sido consultor y abogado patrono en temas de derecho electoral y en juicios constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de amparo contra leyes, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, consultor internacional en temas de violencia política y derechos humanos, autor de la iniciativa de reforma del Código Electoral de Veracruz que tipifica la violencia política en razón de género como causal de nulidad de elecciones. Un tema relevante. Eres experto en temas de negociación de conflictos, mediación, elecciones, derecho constitucional, asesor de diversos organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos, como yo señalaba al principio, en la OEA, jefe de la Unidad de Reforma Electoral de la Misión de Apoyo y Combate a la Corrupción en Honduras, miembro del grupo de especialistas para el diseño de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, consejero ciudadano del Instituto Electoral Veracruzano. Se recuerda mucho tu participación muy activa en este consejo, director jurídico de la Oficina de Programa de Gobierno de Veracruz y director de la Consejería Jurídica del Gobierno de Veracruz. Un muy apretado currículum, doctor, que demuestra lo que yo señalaba, tu sólida formación académica, tu sólida experiencia en materia constitucional y de amparo, y sobre todo en el electoral, y ahora miembro, próximo ya miembro de un consejo de doctores de la UNAM. No, pues un gran honor para mí estar con ustedes. Sí, a partir de este semestre estaremos integrados al claustro de profesores del posgrado en Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y eso, bueno, pues es un privilegio, es un gran honor que a mí me hace sentir muy complacido y muy comprometido a llevar la ciencia que se hace en Veracruz a las aulas de la máxima casa de estudios, porque también tenemos que reconocer que Veracruz es un lugar que tiene mucho que aportar en materia de conocimiento, en materia de ciencia, tiene grandes pensadores que incluso han transformado la manera de ver la filosofía y el derecho, y es necesario que se conozcan también en otros lugares. No, muy bien, Jacobo, de verdad, felicitaciones. Digo, no cualquiera llega a esos consejos, ¿no? La verdad, y sobre todo de la máxima casa de estudios del país, que es la UNAM, y con su facultad, su reconocidísima facultad de Derecho de la UNAM. Yo fui vecino, porque al lado está la Facultad de Economía de la UNAM. Claro, por supuesto. Entonces, tú eres un hijo predilecto de la UNAM. Sí. ¿No? Con frecuencia te invitan a dar conferencias. Así es. Has mantenido ese vínculo. Sí, Jacobo. Oye, Jacobo, ¿cómo te lleva la vida a formarte en este perfil del derecho? ¿Cómo eliges esta vocación que hoy día te permite estar en los niveles donde te encuentras? ¿Cómo pasa esto? Bueno, mi querido joven? Carlos, desde el principio en la casa se tuvo un profundo compromiso con la verdad. Yo recuerdo a mi madre, que ya no se encuentra con nosotros, al menos corporalmente, pero que siempre sus enseñanzas están grabadas pues en la parte espiritual de nuestro ser, que hablaba de los valores no solamente como algo exterior, sino como un mecanismo de conciencia interior, de jueces interiores. Y entonces mi madre era esa persona que siempre decía, tú tienes que decir la verdad aunque nadie la escuche, tú tienes que estar comprometido antes que con los demás, contigo mismo. Y entonces había siempre esa permanente convicción de formarnos y de formarse en una alta escala de valores. Yo creo que hoy por hoy las crisis institucionales que vivimos se debe a que nos hemos alejado de esa sabiduría ancestral. En muchas ocasiones, si nosotros regresáramos a esos consejos básicos, Carlos, a eso que nos enseñaron en el hogar, a eso que se da en las primeras letras, nosotros podríamos regresar a los valores esenciales que hacen falta. Y uno de ellos, quizá el más nebuloso, quizá el más complejo de encontrar en sociedades tan dinámicas, es la justicia.
Una justicia que ciertamente, como tú esbozas, pues nos hemos olvidado en muchos de los renglones de la vida pública, Jacobo. Hay, pues, diversos asuntos que tienen que ver con el Poder Judicial, donde hay quejas sobre su funcionamiento, sobre la impartición de justicia, por supuesto, líos aquí en el Tribunal Superior de Justicia. Vemos cómo se les acabó el presupuesto, cómo la presidenta fue sustituida, la que nombraba al principio de esa administración, y ahora hay otra que pues tienen problemas. ¿Qué pasa en tu concepto? ¿Qué es lo que hace falta aquí para...? Mira, el tema de la justicia es un tema medular, que gradualmente hemos ido sustituyendo los abogados y los juristas por el tema del derecho, pero son dos cosas distintas. El tema de la justicia es el único apartado dentro de la vida institucional del Estado que no puede ser delegado a los particulares. El modelo liberal o neoliberal va poco a poco aterrizando ciertas actividades que pasan de la órbita estatal a la órbita de los particulares, en razón de su eficiencia y en razón de algunos planteamientos técnicos de los que tú conoces mejor que yo. Sin embargo, el tema de la justicia es un elemento de identidad del Estado. El Estado surge en la concepción moderna, en la concepción contractualista del siglo XVII y XVIII, como la manera en que los seres humanos nos protegemos de nosotros mismos. Hobbes lo explica de una manera muy gráfica y dice que el hombre es el lobo del hombre. Entonces, ¿cómo vamos a proteger a nuestros mismos congéneres con los que hacemos comunidad con una entidad fuerte que esté por encima de ellos y que pueda poner los egoísmos en orden? Entonces, el primer planteamiento de la creación misma del Estado es la justicia. Por lo tanto, un Estado que renuncia a la justicia, que abdica en ese tipo de elementos, es un Estado que materialmente va entrando en crisis. Y hoy por hoy lo que vemos son expresiones, lo que vemos son síntomas de una enfermedad, ¿sí? Y esa enfermedad es la falta de un Estado verdaderamente abocado a tener una institucionalidad sólida, democrática y, como dijera Rawls, justa. Fíjate qué importante descripción acabas de hacer de la justicia. Yo sé que son temas álgidos, pero yo creo que es importante conocer tu perspectiva de las cosas que están pasando en Veracruz. Claro. ¿No? Hay diversos iniciativas de ley que aprobó el Congreso local que luego fueron rechazadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay por ahí ya una iniciativa de una revocación de mandato que no contempla a los actuales funcionarios aquí en Veracruz, ¿no? Sobre todo el gobernador del estado. ¿Qué opinión te merece? Porque yo sé que en Veracruz hay excelentes abogados y tal pareciera que en el Congreso pues les falta la asesoría acertada de abogados como tú, Jacobo. Bueno, mira, Carlos, la Cuarta Transformación inició con un planteamiento de renovación. Y dentro de esa renovación se generaron muchas expectativas. Y la renovación pasa también por cambiar los paradigmas, cambiar los valores sobre los que se construyó en un momento dado determinado modelo social y político. Sin embargo, se ha realizado una serie de reformas, pero que no sustituyen ese modelo. ¿Por qué? Porque la Cuarta Transformación no ha terminado de definirse. Es decir, no ha terminado de decir, a ver, nosotros somos un régimen con estas características y esto es lo que vamos a llevar al derecho. ¿Okay? Si tú revisas, por ejemplo, las reformas anteriores de los últimos 10 años en materia legal, tú vas a encontrar que tiene una tónica, que pertenecen a un modelo, a una estructura y a una escuela del pensamiento, que es la escuela neoliberal. En ellas gradualmente se va haciendo el Estado más delgado y hay ciertos elementos que van fortaleciendo, digamos, la libre competencia. La Cuarta Transformación no se ha definido. Entonces, como todavía no ha echado raíces, lo que en ocasiones vemos como actos legislativos son en realidad algunos flachazos intermitentes. Entonces, cuando eso lo pasas a la luz de un modelo de control constitucional, pues simple y sencillamente se derrumban. Nunca como en la legislatura actual, que está por concluir, afortunadamente,
habíamos tenido más sentencias de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia, que echar abajo leyes. Nunca había sucedido un número tan importante como este. Sí, estamos cerca de 20 y corriendo. Y alguna de ellas muy relevante, como la reforma electoral. La reforma electoral nos llevó a elegir a nuestras autoridades el mes pasado, Carlos, con leyes que habían sido ya declaradas inconstitucionales. Es decir, tuvimos que regresar a la ley anterior porque la reforma estuvo tan mal planteada que la Corte la echó para abajo. Entonces, ante esa inestabilidad, ante ese terreno legislativo pantanoso, sí se hace necesaria una reflexión seria, porque si realmente se intenta, como lo ha planteado el presidente, hacer una cuarta transformación, las transformaciones del país pasan por tener un proyecto de nación bien definido. Es decir, si nosotros revisamos, por ejemplo, el planteamiento juarista, hay un planteamiento liberal claro, ¿sí? que le fue dando forma a lo largo del siglo XIX. Si nosotros revisamos la primera gran revolución de masas del siglo XX, que se da en 1910, tú puedes ver los debates de Francisco J. Múgica sobre la tierra, ¿sí? La manera como se aterriza la idea de propiedad en la Constitución del 17. Aquí no hay un sustento ideológico. Entonces, a veces saltamos legislativamente de ocurrencia en ocurrencia, y eso es algo que al final hace mucho daño, ¿no? Sí, no. Digo, se revierte, como tú señalas, este tipo de cosas. Pero atrás de eso lo que subyace es un manejo político desasiado. Eso hay que señalarlo, porque tantos reveses pues implican o falta de conocimiento u operación incompletas legales. Este acontecimiento de esta 65 legislatura que ya está por terminar, pues esperemos que en la siguiente, en la 66, no se presente. Es una obligación de los partidos políticos presentar a los mejores candidatos, pero además aquí entramos a un falso debate, Carlos, que a mí me gusta mucho plantearlo, porque tú fuiste candidato en algún momento, te tocó también transitar en esa arena, y hoy por hoy tú escuchas incluso en los medios de comunicación decir, es que los funcionarios tienen que escuchar a sus asesores, es que no escuchan a sus asesores. A ver, ¿en qué momento se invirtió la ecuación? ¿En qué momento la gente que no está preparada tiene que ejercer el poder? ¿Sí? Antes decíamos, tenemos que escoger al más idóneo. Ahora decimos que son los asesores. O sea, ¿en qué momento eso cambió? ¿Por qué nos seguimos pensando que cada vez que vamos a votar en realidad estamos haciendo un escrutinio de quién nos va a gobernar, de quién va a ejercer el poder? Y entonces el sentido común nos llevaría a decir que tienen que ser los más calificados, los más preparados, los más completos. En un sentido aristotélico, y a mí me gusta mucho esta idea, los más virtuosos, porque la virtud no está relacionada simplemente en un sentido clásico con que son buenos, con que son éticos. Está relacionado con que a través del conocimiento buscan perfeccionarse, es decir, con los más preparados, que lo lleva a tener acciones éticas, ¿no? A través de esa situación. De ahí que, por ejemplo, quien está preparado y actúa y pone su talento al servicio de causas innobles, pues por supuesto que no está dentro de esos estándares que se necesitan. Mira, el presidente Obama, en uno de los momentos de mayor crisis de su candidata, Hillary Clinton, la canciller Clinton, ponía un ejemplo y decía, salía con un portafolio. Es un portafolio en donde vienen las claves de las bombas nucleares. Y entonces lo ponía sobre el escritorio y decía, ¿a quién le darías la posibilidad de hacer una guerra mundial? Las claves. ¿A ella o a él? Y entonces este fue un anuncio muy poderoso que tuvo muchas repercusiones, porque justamente ese debe ser nuestro razonamiento. Hoy por hoy, Carlos, ¿a quién le compartirías el control, por ejemplo, de la universidad? ¿A quién le compartirías, o en manos de quién pondrías tu patrimonio? ¿Sí? ¿En manos de quién pondrías la salud de alguno de tus hijos? Seguramente pensarías en el más preparado. Claro. Entonces, claro. Bueno, ¿por qué no usamos ese mismo criterio justamente cuando vamos a votar? Porque aquí hay política, y hay política
grilla, dirían algunos. Oiga, como esta formación que tú tienes te llevó al terreno electoral. Primero consejero de organismo electoral de aquí, de Veracruz, y luego te llevó a Honduras, tuviste experiencias valiosas en Honduras y luego fuiste a la OEA. Platícanos de esa parte de tu vida. Mucho gusto. Mira, yo he tenido la enorme oportunidad de seguir aprendiendo permanentemente. Primero estuve trabajando, mi primera incursión importante es en la dirección jurídica del gobierno, donde tuve la posibilidad de seguir aprendiendo de un personaje de una enorme destreza y de una gran sapiencia, mi amigo Dionisio Pérez Jaque. Sí, mire. Y Dionisio, aprendiste con el mejor. Dionisio me enseñó hasta a leer un documento en tiempo récord. Entonces, en poder identificar las ideas, en redactar con claridad, en el uso incluso el uso de las comas, era algo que él ponderaba mucho, porque una coma cambia el sentido de la frase, ¿no? Entonces era una formación que para un joven que acababa de regresar de su doctorado, que pensaba que todo estaba en el planteamiento teórico, etcétera, ahí fue un contraste con la realidad muy interesante. Y entonces yo me amanecía muchas veces estudiando cosas y eso se fue interiorizando. La verdad es que es una gran etapa. Después, pues, me tocó coincidir contigo en el Consejo Electoral. Ahí le dimos un enfoque muy ciudadano a lo que quisimos hacer. Fue una etapa muy satisfactoria en donde, puedo decirlo con toda claridad, había cierto nivel de debate en la mesa, se tomaron decisiones interesantes. A mí me tocó ser disidente en algunos temas importantes. Por ejemplo, yo voté por primera vez a favor de las candidaturas independientes. Cuando eso era algo que impensable, ¿no? Nadie lo mencionaba, ¿no? Incluso decían, ¿y cómo lo vamos a inscribir si aprobamos esta candidatura? ¿No? Después, unos años después, la sentencia de la Corte Interamericana del caso Castañeda Gutmann nos da la razón. Claro, o sea, nos dice, no solo los partidos políticos son los que pueden administrar una elección y participar activamente. Entonces, esa etapa fue muy, muy formativa. Yo después, al concluir mi periodo, yo decido no someterme a la reelección. Yo creo que era posible, ¿no? Y que tenías muchas opiniones favorables, Jacobo, lo recuerdo perfectamente. Muchas gracias. Sí, hubo algunos ofrecimientos para nuevamente regirme, pero yo siempre he sentido que hay que saber estar y saberse retirar a tiempo. Entonces, sentí que ese era el momento de que nuevos jóvenes de las nuevas generaciones tomaran ese tipo de espacios y decidí no reelegirme. Y recibo una invitación muy interesante, mi querido Carlos, para incorporarme al cuerpo de asesores del secretario Almagro y participar primero de la negociación, de la construcción de una misión anticorrupción en Honduras. Y a mí me tocó desarrollar toda la parte de reforma electoral, en específico los mecanismos de financiamiento de campañas electorales, que además fue una gestión sumamente interesante que cambió de manera diametral la manera como se realizaban los procesos en ese país centroamericano y fue muy satisfactorio. Y después me fui a concluir la etapa justamente asistiendo al secretario de Asuntos Políticos en la ciudad de Washington. No, muy bien. Oye, acabas de tocar un tema que es debate a nivel nacional, Jacobo, el tema del financiamiento para las campañas electorales y del mismo organismo que las organiza. Acabamos a partir del resultado de esta encuesta del domingo, de la primera consulta popular en el país, de acuerdo a las reformas constitucionales que hubo, donde está severamente cuestionado el INE, el Instituto Nacional Electoral, por la organización, por qué no se le dio difusión. Bueno, es el organismo más caro, llegó a decir el presidente del mundo, que organiza elecciones, pero también la parte del financiamiento público a los partidos políticos es un tema que muchos expertos como tú señalan de que es excesivo. ¿Cómo está organizado este tema? Ese tema ha sido una de mis grandes pasiones, mi querido Carlos, tú lo sabes bien. A mí me tocó, junto con Ciro Murayama, hacer grandes críticas al modelo de financiamiento. Nosotros tenemos un modelo de financiamiento que yo llamé en alguno de los textos un modelo de doble tributación.
Porque los partidos políticos tienen dos tipos de financiamiento. El financiamiento ordinario, que es con el que pagan su nómina, con el que pagan su Su la operación. luz, su operación, y el financiamiento extraordinario, que es el de campaña. ¿Ok? Bueno, esas dos cantidades se reciben en lo federal y se reciben En lo en lo estatal. local. Ujú. ¿Ok? Entonces, en el caso del financiamiento extraordinario es entendible porque hay campañas federales y campañas locales, ¿sí? Sin embargo, a ver, ¿en qué lugar se aplica el financiamiento ordinario nacional? Pues en el territorio nacional. Claro. Entonces, ¿qué sentido tendría volverlo a pagar? Sería el equivalente a que los ciudadanos pagásemos 2 veces por el agua potable, 2 Sí. veces por la luz eléctrica, por el gas, es decir, pensando que los partidos desempeñan un servicio público. Entonces, el modelo de doble tributación es un modelo sumamente protegido por los partidos porque justamente los comités nacionales manejan el dinero central y los comités estatales se nutren de las participaciones locales, lo cual es un contrasentido. Entonces, ese ha sido un tema largamente discutido, es un tema que tiene 20 años debatiéndose en México, pero que a los mismos partidos políticos no les conviene entrar a fondo. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos en esa materia, Carlos? Reformas cosméticas. Así como si fuera un arbolito, dicen, a ver, le vamos a cortar un poquito por acá y otro poquito por allá. Pero tú ve, por ejemplo, el presupuesto del año pasado y para partidos y es similar. Ujú. Solamente cambiaron las siglas de al que se les van a otorgar, pero los comportamientos siguen siendo los mismos. Entonces, yo creo que una adecuada reforma en materia presupuestaria hacia los partidos políticos pasa por cambiar el sentido en el cual se le otorga el financiamiento. Y debe transitar de un modelo de gasto sin control a un modelo de gasto etiquetado. Hoy por hoy lo único que se encuentra etiquetado es el tema vinculado a las mujeres. Y todavía ves partidos políticos que no lo quieren gastar, Así sí, que andan ahí simulando, ¿no? Sí. Y ahí están las multas de varios Sí, de ellos. así Entonces, es. yo creo que la transparencia no ha llegado a los partidos políticos y hace falta seguir trabajando en eso. Oye, recuerdo las elecciones de ahora de recientes, las elecciones concurrentes más importantes del país del periodo reciente de nuestra historia contemporánea, donde difícilmente, y te lo digo por lo que he vivido personalmente también, las participaciones para campaña no llegan a los candidatos. Esa es una verdad que los partidos políticos jinetean los recursos. Dos, generalmente no se respetan los topes de campaña. Sobre todo las campañas grandes para las gobernaturas, y ahora mismo estamos viendo cómo hay multas y cómo hay cuestionamientos, sobre todo en el triunfo de Samuel García, me parece, acá en Nuevo León, donde se le señalan algunas irregularidades en cuestiones de uso de recursos. ¿Y cómo controlar eso? ¿Hace falta una reforma electoral a fondo? Carlos, hace falta entender lo que sucede al interior de los partidos políticos. Tú haces un apunte y lo haces desde una perspectiva que te permite hacerlo. Dices, yo ya lo viví, ¿sí? Por eso es que lo puedes entender, ¿sí? Pero hacia afuera, hacia la sociedad, hacia la academia, hay una profunda opacidad de los partidos políticos. Por ejemplo, la ley de transparencia y acceso a la información te dice que todo lo que sea de recursos públicos tiene una lista, digámoslo así, de información que es denominada de oficio. ¿Okay? Y hoy por hoy medianamente se cumple en la gran mayoría de los entes fiscalizables. ¿Sí? Tú puedes saber, por ejemplo, cuánto ganan los funcionarios, cuáles son sus funciones, etcétera. ¿Sí? ¿Tú sabes cuánto ganan los funcionarios de los partidos políticos? No, pues no. Hay una opacidad terrible, ¿eh? ¿Tú sabes cuánto gastan mensualmente los partidos políticos? No, tampoco. ¿No? El modelo de fiscalización a un contribuyente ordinario, hoy por hoy, la universidad, por ejemplo, podría recibir una visita, ¿sí? Al ser un contribuyente. Y entonces llegarían y se establece un mecanismo de revisión in situ, y eso se llama visita domiciliaria. Y eso funciona en el sistema tributario desde hace más de 25 años. Así es. ¿Sí? ¿Quién fiscaliza a los partidos políticos? ¿Quién los visita? ¿Quién revisa sus libros de control? Ellos mismos.
Entonces, lo que tenemos aquí es un planteamiento en el cual tiene que cambiarse estructuralmente la manera en que la transparencia tiene que llegar a los partidos políticos. ¿Sí? ¿Para qué? Justamente para que haya mecanismos de control interno y externo. Lo digo y además con absoluta claridad, tú me conoces. ¿Sí? Los primeros sorprendidos de saber cuál sería el destino de las prerrogativas de los partidos serían los militantes. Es decir, si hoy por hoy se destapara una auditoría, ¿sí?, que fuese exhaustiva, los primeros sorprendidos serían los militantes. ¿Sí? Porque justamente a muchos de los candidatos se les dice no hay recursos, no hay elementos, etcétera. Sin embargo, ahí están circulando en el imaginario, ¿sí? Y después aparecen facturas que muchas veces no corresponden con lo que se está generando. Son millones de pesos. Millones de pesos, ¿no? El presupuesto de muchos ayuntamientos, por ejemplo, es tan solo el presupuesto de un partido político. Sí, tremendo, ¿no? Oye, y en este contexto que también apuntas, Paco, se acaba de realizar pues la consulta popular, la primera, con unos resultados muy definidos, ya la participación del 7.1% del padrón electoral, con el 97%, me parece, por el sí, de que se pues investigue sobre todo a los expresidentes. ¿Cuál es tu opinión de este primer resultado de esta consulta popular en el país? Mira, una consulta como tal no existe teóricamente. Hay dos tipos de consultas. Hay los plebiscitos, que se refieren a grandes decisiones del Estado, y los referéndums, que se refieren a actos legislativos. En donde le vas a preguntar a las personas sobre un determinado acto ya tomado. Por eso de ahí viene el término ad referendum, es decir, después de que ya se realizó. ¿Okay? Bueno, en ese contexto, lo que nosotros vimos fue un plebiscito, ¿okay?, de algo que se va a hacer apenas. Yeah. ¿Sí? Los plebiscitos son importantes como mecanismos de democracia directa y de democracia participativa, solo si se refieran a grandes temas que repercutan en la existencia misma del Estado. Por ejemplo, los canadienses le preguntan a los habitantes de Quebec, ¿sí? Ellos mismos se preguntan entre sí, porque es una república, es una entidad que tiene un autogobierno, si ellos quieren seguir perteneciendo a Canadá o no. Y entonces los quebecuas dicen, sí queremos. El Brexit, por ejemplo, fue también un plebiscito relacionado con la integración o la segregación de un determinado país con la Unión Europea. La pregunta misma del domingo era confusa. Sí, pues, la pregunta misma del domingo era, por decirlo menos, anodina. ¿Sí? ¿Se usarán los mecanismos legales? Pues sí, no puedes usar otros. Claro. ¿Sí? Que estén previstos en el orden, pues sí, son los que hay. ¿Okay? Para persecución de un delito, claro, todos los delitos son perseguibles. Entonces, originalmente esa idea de la búsqueda de una justicia transicional fue planteada como una gran pregunta de Estado, pero después la Corte la corrigió. Y entonces regresamos a esos temas cosméticos, le quitaron unas ramitas aquí y quedó esa frase inteligible. Eso ni siquiera le sirvió políticamente al presidente, ¿sí? Y sí conllevó un enorme deterioro, sobre todo de la credibilidad de esos mecanismos. A mí en lo personal no me gustó. A mí me pareció que esas consultas son súper importantes, pero para grandes temas nacionales, ¿sí? Y por otro lado, me parece que alrededor de esto hubo mucha agitación política, y si nos dedicamos todo el tiempo a los temas que llevamos a las urnas, estaremos permanentemente en campaña, Carlos. Y si estamos permanentemente en campaña, ¿a qué horas gobernamos? ¿Sí? ¿A qué horas se generan consensos? ¿Sí? ¿A qué hora se hace política si todo el tiempo estás en campaña? Y ya escuchaba algunas voces que anunciaban el tema de la revocación. Así es. O sea, vamos a seguir en campaña. ¿Sí? Y entonces, ¿a qué horas se va a gobernar? Se va a gobernar, ¿no? Fíjate que muchos analistas a nivel nacional y también aquí locales cuestionan mucho este mecanismo que se desarrolló el domingo por los costos. Dice 527 millones de pesos aplicados que implican como alrededor de 75,000 pesos que nos costó cada voto, que es un dineral impresionante. Sí,
para una consulta que no es consulta, como tú bien señalas, y que de oficio los delitos que se puedan configurar se deben de perseguir. O sea, fue un mecanismo, como tú bien apuntas, más político que legal, ¿no? Más enfocado a otras cuestiones, que es la verdadera búsqueda de la justicia. Porque más allá de que algún expresidente tenga se le puedan fincar responsabilidades por alguna irregularidad, pues solamente son suposiciones, no tenemos la certidumbre de que ocurran, y eso es tarea de la Fiscalía General de la República. Pues el hecho de haberla llevado a cabo, pues no da resultados para el país. Pero además la vaguedad del planteamiento, ¿no? Por ejemplo, sería muy interesante si se hubiese acotado el tema y se hubiese hecho un planteamiento con una mayor profundidad y una mayor seriedad. Por ejemplo, uno de los juristas que acompañan los temas de la Cuarta Transformación, Santiago Nieto, emitió un tuit que a mí me pareció el más interesante de toda la consulta, que dijo: algunos de los delitos por los cuales se puede perseguir a los expresidentes están prescritos. Por lo tanto, la consulta que se debería de hacer es crear o no una comisión de la verdad. O sea, esa sí es una pregunta de Estado, ¿sí? Que habla incluso de la imprescribilidad de delitos que están prescritos, ¿sí? Habla de elevar a delitos de lesa humanidad, ¿sí? Una serie de temas de naturaleza administrativa. O sea, eso sí era una pregunta, pero no se planteó así. Se planteó de una manera muy vaga, muy recortada, muy cosmética, que nos lleva a pensar que incluso había un analista que lo decía con cierto dejo de sarcasmo. Entonces, ¿qué vamos a perseguir a Santana por haber vendido el territorio? O sea, ese es el tipo de planteamientos que en un principio pues causan hilaridad, pero después preocupación. Claro. ¿No? Y después dices, en eso se gastaron 25 millones de dólares. No, sí, pues, tenemos problemas, ¿no? Oye, y finalmente, Jacobo, los resultados de esta consulta de este domingo llevan al presidente a señalar algunas cosas entre ayer y hoy en sus mañaneras. Primero, que van a buscar destituir a los consejeros del INE porque les van a hacer juicio político. Creo que por ahí apuntó algún diputado, en el sentido de que no cumplieron bien con su encomienda, ¿no? Que no le dieron la atención y lo que tú quieres de argumentos. Segundo, el presidente habla de una reforma electoral necesaria en el país. Y ciertamente hace falta una reforma, tú lo has dejado entrever en tus comentarios, pero tú como experto electoral, ¿qué reformarías? O sea, ¿cuál sería tu propuesta para una reforma electoral, Jacobo? ¿Y qué pasa con el INE? Tu opinión como experto es importante. ¿Cuál es tu opinión, tu enfoque sobre estos dos temas? El funcionamiento del INE y la reforma electoral. Bueno, nosotros, ¿cuál es el contexto del tema electoral en este momento en el país? Nosotros tenemos lo que yo he llamado en algunos artículos una reforma de medio camino. ¿Por qué de medio camino? Porque ni volvió el tema federal, ni tampoco se lo dejó a las entidades federativas. Es decir, ni se volvió algo completamente materia federal, donde el Instituto Nacional manejase todo, donde se suprimieran los soples y entonces fueran las juntas locales. Hay posturas de que se suprimen Hay los soples. algunas posturas que se han venido manejando desde hace más de 10 años. Sin embargo, la reforma se quedó como a la mitad, como que ni se atrevió ni tampoco fue para atrás. El auténtico modelo federal, como el de los Estados Unidos, por ejemplo, funciona a la inversa. Los estados son los que organizan la elección presidencial. O sea, es al revés. Entonces, son dos modelos que colisionan. Bueno, nosotros nos quedamos a la mitad. Entonces, tenemos las imperfecciones de uno y las imperfecciones de otro. Yo creo que lo primero que tendríamos que ponernos de acuerdo es cuál es el modelo que vamos a seguir. ¿Un modelo federal o un modelo nacional? ¿Sí? Y a partir de ahí vendrán reformas que van a generar el andamiaje y entonces se va a poder construir la institucionalidad. De otra manera, seguimos debatiendo o hilando en el vacío, por un lado. Por otro lado, el tema de los costos, ¿sí? En la medida que nosotros no definamos un modelo, ¿sí? Nosotros vamos a seguir alimentando 2 veces el sistema.
¿sí? Tenemos prerrogativas para los partidos federales y locales. Tenemos funcionarios electorales federales y locales. Tenemos facultades que coinciden, federales y locales. Es decir, si no resolvemos el problema de qué queremos jugar, ¿sí? Pues entonces vamos a seguir teniendo esa doble tributación. Entonces, para mi gusto, lo primero que había que debatir es la idea central, ¿sí? ¿Cuál es la enfermedad de la cual adolece nuestro sistema electoral? Y a partir de ahí plantear reformas. Todo lo demás simplemente, mi querido Carlos, son mejorables, ¿sí? Son pequeños medicamentos para abatir los síntomas, pero no vamos A lo resolverlos de que fondo, todo el ¿no? mundo queremos. Perdón, Jacobo, el tema de la elección de los consejeros electorales se ha partidizado mucho y el INE debiera ser un consejo de ciudadanos, ¿no? ¿Cómo mejorar este proceso de elección, Jacobo? Bueno, el tema del proceso de elección se partidiza en todos los lugares. Por ejemplo, hace un par de años España fue noticia en toda Europa porque había una vacante en el Tribunal Constitucional y los diputados se tardaron más de 2 años en escogerlo. ¿Por qué? Porque era el voto que iba a destrabar una serie de debates que ya estaban entre los partidos de derecha y de izquierda, entre los más liberales y entre los más conservadores. Yo creo que aquí no se trata del todo de buscar con la lámpara de Diógenes a los mejores, sino se trata de que el sistema genere equilibrios. Es decir, que tu buen comportamiento en el desempeño de la función electoral sea premiado y estimulado por el propio sistema, ¿sí? De manera tal que la objetividad, de manera tal que la ética en el manejo de ciertos temas te dé la oportunidad de seguir transitando y creciendo, ¿no? Eso nos llevaría a pensar en un servicio electoral de carrera, ¿sí? En otro tipo de planteamientos y donde los partidos políticos se sometan a determinados arbitrajes por parte de la autoridad y no al revés. Las autoridades estén pensando en cómo agradar a los partidos para conseguir los votos y poder ser nombrados. Entonces, en alguna ocasión platicábamos con Dieter Nolen, que es considerado por algunos la gran eminencia del mundo del derecho electoral, y decía Nolen, el problema de los países de Latinoamérica es la sobrevaloración que tiene la función electoral. Dice, hoy por hoy yo vivo en Alemania, ¿sí? He estudiado sistemas políticos comparados los últimos 60 años, dice, y yo no sé quiénes son los funcionarios electorales en Alemania. Y dice, y no lo sé porque no importa. O sea, ellos van, hacen su trabajo y punto, ¿no? El funcionario electoral debe ser invisible, debe ser discreto, debe ser prudente, debe ser un profesional de cumplir con su misión y ya, debe alejarse. El juez electoral lo tiene que ser más aún, tiene que ser completamente neutral, completamente refractario a las luces del poder, ¿no? Entonces, en la medida que nos vayamos acercando a ese tipo de funcionarios, creo que las cosas van a funcionar un poquito mejor. El problema es cómo llegar ahí, ¿no? Lo vemos con los recientes nombramientos de los consejeros electorales, ¿no? Que están dominados precisamente por el partido en el poder. De alguna manera ha influido para que esos consejeros nuevos electorales vean con simpatía, digámoslo así, al partido en el poder. Pero el tema de, pues como tú dices, de la elección de los consejeros electorales, a mí me parece una tarea pendiente del país. Es un tema importante de los consejeros y de los jueces electorales. De ahí que... Están demandando al presidente, le van a buscar, ¿no? A ver, tenemos que tener funcionarios que estén por encima de esos intereses. Y entonces va a ser que los busquemos en otro lado. A lo mejor hay que buscarlos en la academia, a lo mejor hay que buscarlos en los espacios de opinión, gente que no ponga en entredicho su prestigio y su vida de prestigio de muchos años por solamente un puesto de unos cuantos, de una etapa muy breve de su vida útil. Entonces eso es lo que nos va a dar congruencia. Ya una vez sentados ahí en el lugar, y eso yo te lo puedo decir con toda la tranquilidad porque me tocó verlo, al poder fácilmente se le puede decir que no. Cuando tú tienes la razón, es decir, cuando hay fundamento en lo que estás diciendo, pues tú al poder le dices que eso no se puede y listo.
Es un tema simplemente de tener vocación. Vocación y tamaños, Jacobo, porque pues no es fácil, ¿no? Decirle al poder, oye, estás mal, o esto no puede acreditarse así, cosas de ese tipo, ¿no? No es una tarea, no es tarea menor. Digo, ahí está el presidente del Tribunal Electoral, que lo van a meter a juicio de amparo, el consejero presidente del INE, que ya salieron ahí por algunos corifeos donde lo quieren postular para la presidencia, como candidato a la presidencia de la República. Bueno, esas son las cosas que uno no debe de escuchar, ¿no? Sí, y de eso lo acusa el presidente, ¿no? Bueno, cosas de ese tipo. Jacobo, un mensaje para nuestro auditorio con el tema electoral y lo que viene para el estado de Veracruz. ¿Cómo lo ves? Bueno, este es un gran momento para Veracruz, justamente porque es un momento de inflexión. Es un momento en donde tenemos que plantearnos si lo que estamos viviendo es exactamente lo que queremos, es exactamente lo que votamos, es exactamente lo que está en nuestras perspectivas como el lugar a donde queremos llegar. El ejercicio del poder tiene que tener siempre, por naturaleza, un planteamiento teleológico. El poder debe decirte a dónde te va a llevar. Por eso es que quien lidera a cualquier actividad humana es un guía, ¿sí? Que tiene seguidores, justamente porque sabe a dónde va. Entonces ese es un momento de una enorme inflexión para saber qué es lo que estamos haciendo y si no, bueno, tomar las medidas ciudadanas necesarias para hacer los cambios necesarios también. Muy bien, pues estás mandando el mensaje de que es importante que la ciudadanía se active y participe en una democracia participativa, como ahora está de moda decirlo, ¿no? Porque es importante para la vida pública nacional y estatal, ¿no? Y porque es nuestra. Es decir, la parte de la res pública es que es de nosotros, ¿sí? Y regreso al ejemplo de Obama. ¿A quién le vamos a dejar que atienda las cosas que son nuestras? Es importante. Muy bien, Jacobo, pues muchas gracias por venir a conversar con nosotros en este programa de Frente a Frente. Al contrario, siempre es un gran honor estar contigo. Gracias. Bueno, pues esta fue una misión más de Frente a Frente con el doctor Jacobo Alejandro Domínguez Gudini, amigo estimado de esta universidad y de este portal de noticias. Soy Carlos Luna Escudero, muy buenas noches y le deseo lo mejor. Sociedad 3.0 Multimedios presentó